Muy buenos días. Soy Ludivina Herrera, académica del Tecnológico de Monterrey. Tengo 21 años de trayectoria en esta institución y me honra en este día ser la moderadora del panel denominado Empresas Conscientes, Economía y Sostenibilidad. En este panel tenemos el honor de contar con 4 personalidades cuyas trayectorias han estado muy ligadas al tema de las empresas conscientes. Contamos con la presencia de Guillermo Jaime, quien es un empresario social mexicano dedicado a impulsar propuestas de valor en las comunidades rurales de alta marginación. Es fundador y presidente de Social Global Leaders, una holding que abastece servicios como vivienda, energías limpias, agua, salud y educación a la base de la pirámide económica en varios países, entre ellos México, Estados Unidos y Guatemala. También está con nosotros Raúl Romero, quien es socio fundador de Integralis Consulting y fundador del capítulo mexicano de Capitalismo Consciente. Contamos con la presencia de Javier Herrero, quien es el director ejecutivo de Sistema B México. Él facilita procesos sistémicos en organismos internacionales e iniciativas de impacto como el Pacto por la Primera Infancia. Ha sido consultor para UNICEF, gerente de sustentabilidad en Natura México, coordinador de movilización social en Oxfam Intermón y cofundador de Web de Creatividad Neuronilla. Nos acompaña también la doctora Cristian Molina. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estrategia y Liderazgo de EGADE Business School en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente dirige el Centro de Empresas Conscientes para un Futuro Sostenible a nivel nacional de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Todos ellos bienvenidos y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Como el tema que nos ocupa hoy se trata de las empresas conscientes, vamos a hablar un poquito de los antecedentes del capitalismo consciente, de qué se trata, de dónde surge, qué es lo que pretende y bueno, un contexto general nos dice que es más que nada una filosofía de negocios basada en la creencia de que una nueva forma de capitalismo mucho más rica, mucho más holística, más compleja también está emergiendo. Y puede expandir, en este caso, el desempeño financiero de las empresas, que es lo que tradicionalmente se ha buscado, mientras también mejora la calidad de vida de millones de personas y al mismo tiempo nutre y sana el planeta. El capitalismo consciente reta a los líderes empresariales a repensar el porqué de las organizaciones existen y aceptar su rol en la empresa en un ecosistema interdependiente y global. Aquí el capitalismo consciente regularmente tiene los 4 pilares que lo sostienen. Primero que nada, tiene que estar partiendo de un propósito superior, que es en donde se cimentan todas sus iniciativas. Y esto afecta o de alguna manera tiene una implicación directa en los stakeholders o todos los agentes involucrados en la empresa, tanto a nivel directo como a segundo o tercer nivel, que pueden ser desde, por supuesto, los accionistas, los empleados, los proveedores, todas las personas, organizaciones y entidades que tienen una relación con la empresa. Y bueno, cómo crear valor para ellos, para cada uno de ellos en cada una de las transacciones. El tercer pilar tiene que ver que esto tiene que transmitirse a través de líderes conscientes, que estén muy en la realidad y que sepan el impacto que puede tener cada una de sus acciones. Y estos líderes conscientes permiten y permean una cultura consciente a todos los niveles de la organización y trasciende a las fronteras de la empresa. La idea del capitalismo consciente es hasta cierto punto reciente, digamos que los últimos 10 años ha tomado mucho mayor fuerza y la investigación que se ha hecho en las empresas que han abrazado esta filosofía es que realmente hay impactos financieros positivos, impactos de todo tipo positivos, en donde se genera mayor valor a todos los stakeholders y se incrementa la riqueza también en el ecosistema en general. Y bueno, la mera existencia de esta filosofía enriquece el mundo y por eso nosotros, los que estamos aquí presentes hoy, les queremos hablar de esto y queremos mostrarles un poco nuestra visión sobre esta filosofía nueva. Y esto me gustaría que fuera el inicio de nuestro panel. ¿Cómo cada uno de nuestros invitados ve cuál es su visión particular sobre esta nueva forma que está emergiendo de gestionar las empresas? Y aquí me gustaría iniciar primero por Raúl Romero, que él es el fundador de Capitalismo Consciente México. Continuamos con Javier Herrero, que es el director en Sistema B, también con la directora del Centro de Negocios Conscientes, Cristian Molina, y cerramos con nuestro empresario social, Guillermo Jaime. Entonces,
Raúl, ¿tú qué nos dirías de esta nueva visión del capitalismo consciente o de la manera de gestionar las empresas? Gracias. Yo creo que esto de capitalismo consciente está sucediendo. Nosotros es un movimiento, pero el fenómeno es muy claro y yo lo interpreto desde tres lugares. El primer lugar es que durante muchos años en la revolución industrial en muchos países se generaron riquezas muy importantes y eso generó el movimiento de la filantropía. Extraordinario, mejor tener filántropos que no filántropos. Básicamente, hoy tenemos el impacto, ¿no? El gran impacto de la filantropía, extraordinario. Después, en el siglo pasado, literalmente en el siglo pasado, surgió la responsabilidad social empresarial, que es como una segunda vuelta evolutiva, digamos, a la respuesta del empresariado. Yo tuve la oportunidad de formar en Estados Unidos, usted participe de formar en Estados Unidos en 1980, parte de Business for Social Responsibility, con Ben Cohen de Ben & Jerry's y todas estas empresas, que lo que decían es, ahora tenemos una agenda social. Es decir, el empresario ahora tiene una agenda social. En México lo podemos entender y ver clarísimo, si lo vemos como en etapa generacional y puedo utilizar todas estas empresas familiares. Bimbo es un ejemplo perfecto, ¿no? Del fundador, segunda generación, y ahora está en la tercera generación. La segunda generación es la que empieza a tomar conciencia, digamos, social. Y hay esta parte de give back, de regresar. Y digamos que la responsabilidad empresarial, social empresarial, en México el CEMEFI, y ahora todo lo que ya fundado, tiene que ver con dar de vuelta. Hay una tercera vuelta de tuerca a esto que está sucediendo en el mundo y que, bueno, algunos le han llamado capitalismo consciente, otros le han llamado empresa consciente, no importa, pero claramente lo que tiene que ver es este tema de la conciencia. Y conciencia, desde mi perspectiva, tiene que ver con la capacidad de integrar perspectivas. Es decir, con la capacidad de que en mi forma de entender el mundo puede integrar más conocimiento, más stakeholders, más verdad. Es ampliar mi perspectiva, es salirme del meeting room, salirme de mi educación convencional, etcétera, y abrir las perspectivas. Y ahí surge esto de capitalismo consciente, que es la tercera forma para mí de iteración de la empresa en el mundo, y que responde básicamente a que no hay que regresar nada. No hay nada que regresar. ¿Por qué tengo que regresar algo? ¿Por qué si yo hice una empresa y generé riqueza, tengo que regresar a la sociedad? No hace falta regresar si no tomé de más. Entonces, lo que asumen estas empresas, que el arquetipo básicamente viene de Rash Sisoda, que es colaborador, que ahora está muy metido con el TEC de Monterrey, colega y amigo, es estos cuatro pilares, tiene que ver con decir, la organización existe y es exitosa sin tener que realizar nada. Desde su génesis, la forma en que fue construida la organización es buena para todos los stakeholders, es buena para el planeta, es buena para los clientes, etcétera. Y entonces, lo que esto significa es que si progresa, es mejor. Con esto paro para pasarte la palabra y no sé si esto sirva para entender desde mi perspectiva dónde empieza el capitalismo consciente, que es lo opuesto a lo que nosotros llamamos capitalismo crónico, que es donde estamos metidos ahora a nivel global. Te lo regreso. Muchas gracias. Realmente es interesante este tema de que si no has tomado nada de más, no tendrías que regresar nada extra. En realidad suena de pronto como un poquito shocking cuando dices, no, ¿cómo no regresar? Porque es el pensamiento tradicional, pero es bastante interesante esta perspectiva. Muchas gracias, Raúl. Entonces, continuamos con Javier. Javier, desde Sistema B, ¿cómo lo perciben ustedes? Bueno, gracias por la invitación. Mira, desde Sistema B creo que es importante que tomemos conciencia del momento en el cual estamos hablando de esto. Sabemos que la pandemia, y tomando las palabras, y la verdad es que estoy muy alineado con lo que comentaba Raúl, o sea, la pandemia ha venido a ser un momento como un punto especial para tomar conciencia de los grandes desafíos que nos vinculan a todos. Quizá hemos tomado más conciencia de la interdependencia. Había problemas sociales y ambientales, los sigue habiendo y se han agudizado precisamente por la pandemia, pero quizá la pandemia nos ha hecho tomar una mayor conciencia a las empresas y a las personas de la situación en la que estamos. Y seguramente y no con esto busco ser pesimista, sino simplemente es como un punto de choque a la hora de ver de grandes desafíos que vienen en años venideros. Quizás ese es el punto especial. En los años 70, en los años 80 del siglo pasado, tal como comentaba Raúl, ya había organizaciones de la sociedad civil que estaban advirtiendo de, obviamente, el planeta, las personas, más bien las sociedades, estábamos llegando a situaciones límite. Tal como lo vemos, seguramente desde nuestra perspectiva de Sistema B, esto parecía ser una responsabilidad exclusivamente de gobiernos, y donde no llegaban los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs,
trataban de llegar a estos desafíos sociales ambientales que obviamente sabemos que, como les decía, que siguen creciendo y que están marcados, sí, obviamente, por una población creciente en el planeta, por una desigualdad enorme, sobre todo en Latinoamérica. Y lo que vemos a partir de finales de los años 90 o mitad de los años 80, 90, es este movimiento que comentaba Raúl de emergencia, primero, de la filantropía, de la responsabilidad social, pero en el caso concreto de Sistema B o B-Lab, que es el movimiento que hace emerger el ecosistema de las empresas B, es precisamente la conciencia de que las empresas ya no solamente tienen una responsabilidad, sino que tienen el poder también de generar, iría algo más allá de un capitalismo, iría a una nueva economía, a la creación de una nueva economía que esté al servicio de las personas, del medio ambiente, y que en este caso también, respecto a la responsabilidad que podían tener las empresas exclusivamente con sus accionistas, hay una toma de conciencia de que ya con esta interdependencia debemos responder también ante nuestros trabajadores, ante nuestros clientes y sobre todo tomando conciencia de ese poder. Y cuando hablamos en Sistema B de este poder, hablamos también de que buscamos que las empresas sean las mejores para el planeta y no solamente del mundo o del planeta. En este caso también hay un punto relevante que me gustaría traer, que es la idea de cómo lo hacemos. O sea, las empresas escuchamos muchas veces que son responsables o que buscan ser verdes o que buscan ser mejores o mejorar sus prácticas. Creemos que es fundamental para llegar a esta nueva economía o a esta mayor conciencia el tener estándares reconocidos que permitan a las empresas acompañarlas en esta transición y mejorar precisamente el desempeño que tienen. Y si quieren en un momento más podemos platicar de esto, ¿no? ¿Qué tipo de estándares manejamos en Sistema B precisamente para que las empresas puedan ser las mejores para el mundo? Muchas gracias por tu participación, Javier. Me gustaría ver desde el TEC de Monterrey, Cristian, ustedes cómo lo están abordando en relación al centro que tú diriges, precisamente de Empresas Conscientes. Muchísimas gracias, Ludivina, por esta invitación y les mando un saludo a todas y a todas las personas que están pues sintonizando este panel. Y también los felicito por haber reunido a los representantes de diversos movimientos y filosofías que están buscando precisamente que la empresa pues tenga un rol más grande en la sociedad y que pueda utilizar pues toda su potencial para el beneficio, ¿no?, de la sociedad en general, ¿no? Pues la verdad es que creo que en ese sentido estamos muy alineados con lo que acaban de comentar Raúl y Javier. Definitivamente creo que es muy humano también tener esta inquietud de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que de pronto pues no han podido tener acceso a más oportunidades, ¿no? Y definitivamente creo que esto ha sido como pues diferentes olas, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad y que han provocado pues obviamente diferentes respuestas que estaban muy atinadas, muy adaptadas al contexto en el que se venían dando, ¿no? Pues no podemos olvidar pues, que un punto de inflexión importante, una ola muy grande, pues es la pandemia, como nos decía Javier. Sin embargo, desde hace ya varios años, como ellos mismos lo comentaban, pues ya se venían dando estas señales de parte de los empresarios mismos por buscar atender pues las necesidades de un mayor número de grupos de interés, ¿no? Más allá de los accionistas, pues que sabemos que para ellos se tiene que generar pues un retorno atractivo, pues se busca también beneficiar y generar valor económico, social y ambiental para muchos más, ¿no? Y bueno, entonces ahí vemos pues pronunciamientos como el de Business Roundtable en Estados Unidos, un grupo de directores de las empresas más grandes a nivel mundial, que declaran hace un par de años que pues, el propósito de la empresa es satisfacer las necesidades de los grupos de interés, más allá de los accionistas, ¿no? Entonces, pre-pandemia creo que ya teníamos muchas señales, bueno, Sistema B también que ya tenía varios años en gestación y que México, por ejemplo, ha sumado muchas empresas cada año pues a su grupo, ¿no? También Capitalismo Consciente en México y a nivel internacional, ¿no? Entonces, vemos diferentes señales. También en México el Consejo Coordinador Empresarial hace también unos años lanzó la dimensión social de las empresas. Entonces, vemos que todos van en la misma ruta, ¿no? En la idea de mejorar pues la calidad de vida de todos los grupos de interés desde la actividad empresarial, ¿no? Entonces, pues creo que pues si bien el capitalismo nos ha beneficiado, se ha mejorado la calidad de vida de las personas,
pues ahora vivimos más tiempo, ¿no? Y pues también tenemos mejor acceso a diferentes servicios, pues definitivamente hay ciertos retos que todavía permanecen y pues que entonces los empresarios y las empresas buscan cómo llenar, ¿no? Creo que va a ser muy interesante también conocer la perspectiva del empresario y pues te paso la palabra para que él nos pueda pues dar su opinión. Muchas gracias, Cristian. Y Guillermo, pues realmente tú eres alguien que todas estas filosofías las llevas a la realidad con tus empresas. Yo conozco tu trayectoria y soy una gran admiradora de tu trabajo y de todo tu desempeño en esta línea. ¿Nos pudieras tú también dar tu visión de por qué se está cambiando esta manera de pensar y de gestionar las empresas? Bueno, sí, primero muchas gracias por la invitación, Ludi. Efectivamente, yo creo que los empresarios siempre tenemos que buscar crear valor. La diferencia entre los años 80 y la época actual es que en las escuelas de negocios típicamente nos enseñaban que hay que crear valor para los grupos de interés y para los accionistas. Y yo creo que el tema es que los empresarios hemos entendido que también hay que crear valor para la humanidad. Por supuesto, seguimos conscientes de que una empresa que no crece desaparece y que hay que crecer las empresas y llevarlas a su máximo potencial, pero en equilibrio. Esta evolución entre la reingeniería en los años 80, que después se volvió en innovación y con grandes pensadores como Gary Hamel y otros, y ahora migrando hacia empresas con propósito, ha hecho que los empresarios hagamos un alto en el camino y empecemos a pensar si el verdadero propósito tiene que girar alrededor del valor real de la empresa o del valor compartido de la empresa. Entonces, yo creo que los que hemos entendido eso y hemos migrado a modelos que equilibran la rentabilidad y el impacto social, podemos empezar a captar varias cosas. Primero, los clientes, se ha visto una tendencia clara y efectivamente comparto con la visión de Raúl y de Javier y de Cristian. Las personas, los consumidores, empezamos a privilegiar más a las empresas que tengan propósito por arriba de las empresas que no tengan propósito con una misma propuesta de valor, ¿no? Y eso entiendo que debería de empezar a crecer con el tiempo. La pandemia efectivamente nos enseñó a ser muchísimo más inteligentes en el consumo, muchísimo más rápidos. Por lo tanto, el consumidor y el proveedor de cualquier producto o servicio tiene que estar enfocado en eso, en no solamente generar o ofrecer este producto o este servicio, sino dar ese más allá. ¿Por qué debo comprar tu producto por arriba del otro? Y aquellos que están generando propósito están teniendo muchísimo más aceptación. Para la captura de valor dentro de la empresa también es un tema súper importante. El talento tiene que escoger en dónde trabajar. Y las nuevas generaciones están buscando al mismo nivel, te diría yo, el tema económico con el tema de propósito. Y entonces aquella empresa que tenga un propósito real captura mucho mejor valor que la empresa que no tenga un propósito real, ¿no? Y por último, bueno, el tema de la filantropía, ya hablando específicamente del impacto social y el valor que podemos generar para los grupos más vulnerables, también está creciendo enormemente. Era un espacio que en los años 90 y 80 era exclusivo de los gobiernos y la filantropía, y ya se empieza a generar de la mano del capitalismo consciente lo que llamamos el capitalismo social, ¿no? Y entonces esta generación de valor en la base de la pirámide también empieza a transitar de la mano con el capitalismo consciente y con las empresas con propósito. Entonces yo creo que vienen muy buenos años para el empresario que entienda que no solamente se trata de generar valor para el accionista, sino generar valor para la humanidad. Muchas gracias, Guillermo. Y continuando contigo, me gustaría que tú nos contaras un poquito de cómo lo has capturado tú en Social Global Leaders, cómo lo has hecho a través de tus pues consorcio de empresas para precisamente hacer llegar este valor que has capturado a la gente que más lo requiere, que es la gente de la base de la pirámide. Si nos pudieras ahondar un poquito más en ese tema, nos ayudaría mucho. Muchas gracias. Mira, efectivamente, nosotros entendimos que el tema de impacto tiene dos vertientes, ¿no? El impacto social y el impacto ecológico. Y decidimos atacar las dos cosas con un enfoque empresarial, justamente por lo que comentaba anteriormente. O sea, entendimos que si queremos cambiar el mundo, tenemos que reducir esta brecha de costo de oportunidad
entre generar valor económico y generar impacto social, ¿no? Entonces, podemos capturar a gente y podemos, a gente de mucho talento y de mucho valor, trabajando para una empresa de impacto. ¿Cómo lo hacemos? Generando rentabilidad, porque efectivamente para poder llevar al máximo potencial y tener el mayor impacto posible en la empresa, tenemos que crecerla lo más posible. Y es imposible crecer una empresa sin dos cosas, sin valor humano, sin talento y sin recursos económicos, ¿no? Y entonces para poderlo hacer en verdadera escala necesitábamos esas dos cosas. Y para capturar esas dos cosas, pues teníamos que generar una empresa rentable. Empezamos con varias vertientes, iniciamos con un tema de vivienda, como sabes, pero en algún momento decidimos que lo que no estábamos haciendo era casas, sino estábamos conectando la riqueza con la base de la pirámide. Y entonces decidimos irnos mucho más allá y abrir no solamente una vertical de vivienda, sino diferentes iniciativas que todas tuvieran el mismo principio, la conexión entre la riqueza y la base de la pirámide. Utilizar esta plataforma de conocimiento que nos había permitido crear una empresa que había escalado bastante bien para llevar diferentes productos, servicios y propuestas que tuvieran un impacto positivo en la sociedad. Ahora lo estamos llevando más allá. No solamente estamos siendo proveedores de productos y servicios, sino que también estamos tratando de activar la economía en la base de la pirámide, justo para poder reducir esa brecha que existe entre la riqueza y la pobreza. Y bueno, la verdad es que el impacto ha sido bien positivo. Llevamos un poquito más de 700,000 personas ayudadas y presencia en 5 países con diferentes propuestas y demás. Pero más allá de la empresa, lo que creo es que el modelo puede servir de inspiración o de ejemplo para otros empresarios, porque para verdaderamente cambiar el mundo necesitamos que muchísima gente se sume a esto y que se hagan eventos como este para que el empresario entienda que sí es posible generar impacto social y rentabilidad en equilibrio. Muchas gracias, Guillermo. Afortunadamente cada vez hay más empresarios. Yo conozco cada vez más empresarios que se están sensibilizando y que están precisamente cambiando esta mentalidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a preguntarle a Cristian. Cristian, platícanos un poco qué es una empresa consciente, algunos ejemplos que hayan visto ustedes y que nos puedan ilustrar un poquito más sobre este tema. Gracias, Ludivina. Y bueno, me gustaría comenzar quizás en esa explicación antes de plantear la definición que hemos desarrollado en el Tecnológico de Monterrey, hablando de conciencia en sí misma, ¿no? ¿Cómo la visualizamos nosotros? Porque de pronto creo que, pues en general, a veces tendemos a etiquetar y pues ponerle diferentes nombres, ¿no? a las empresas que se dedican tal vez y generan estos valores hacia afuera, ¿no? Hacia sus diferentes grupos de interés, ¿no? Entonces, hay que ser muy claro cuando hablamos de conciencia, porque la conciencia es un proceso, ¿no? Tú como individuo pues no eres más consciente de la noche a la mañana, es un viaje, una ruta que pues el empresario, como Guillermo nos ha comentado, pues decide emprender y es algo en lo que se trabaja día a día, ¿no? Definitivamente pues representa muchos retos, ¿no? Equilibrar las diferentes dimensiones, la económica, la social y la ambiental, pero definitivamente pues tampoco es imposible, ¿no? Pero requiere mucho trabajo diario. Y bueno, desde esa perspectiva nosotros estamos convencidos que la conciencia en las empresas es también un camino, ¿no? Tú vas avanzando poco a poco. Y bueno, también entonces a partir de ahí, de las inquietudes también dentro de la academia por nuestro compromiso y responsabilidad de formar líderes conscientes que vayan a pues estar a la cabeza de empresas que aportan para una sociedad más próspera, justa e incluyente, pues nosotros hemos definido, digamos, el ideal de la empresa consciente, ¿no? Como lo que vas a encontrar al final de esa ruta, de ese viaje. Nosotros pensamos que es una empresa que en primer lugar pues parte de un propósito que va más allá de generar ganancias, ¿no? Pero pues obviamente como es una empresa, y bien lo decía Guillermo, es una empresa que genera retornos atractivos para los inversionistas, ¿no? Y que busca, pues, que en su gestión se generen esos valores económicos, sociales y ambientales, pues, para que la sociedad sea más próspera, como lo dije hace un minuto, ¿no? También un componente muy importante es que es una empresa que en su gestión está consciente de los grupos de interés que están a su alrededor, los grupos que pueden ser impactados por su operación, y busca entonces generar y compartir valor con ellos, ¿no? El tercer punto, Guillermo hablaba en varias ocasiones de talento, ¿no? Y aquí es muy importante pues que una empresa consciente reconoce el valor intrínseco de las personas y del talento humano que pues puede atraer, ¿no?
Y de esa forma, pues se compromete a tratarlo de una manera digna y a pues tratar de que las personas que trabajan con ellos y que están tocadas por ellos, pues definitivamente pues se desarrollen en diferentes ámbitos de su vida, ¿no? Que puedan florecer pues en las diferentes dimensiones del ser humano. Y el último punto, y aquí es muy interesante porque hemos tratado de enriquecer, al inicio Raúl nos decía, pues la conciencia te amplía la perspectiva, ¿no? Y de eso se trata. Nosotros en el TEC hemos tratado de ir integrando y enriqueciendo este modelo de empresa consciente con las perspectivas que existen, ¿no? Entonces, el último punto habla de la regeneración. Aquí hablamos de una empresa que ya no se preocupa nada más por no generar impactos negativos en la naturaleza, sino que procura también ir regenerando ese ecosistema. Y finalmente, pues también es una empresa que se compromete a hacer el bien, no nada más pues no hacer daño, sino que tiene ese compromiso consciente de procurar hacer el bien, ¿no? Y esa es nuestra definición que proponemos, pero sabemos que es un proceso, ¿no? Y que pues el primer paso es lo importante, ¿no? Y que esté convencido el liderazgo y todos los que colaboran en la organización. Muchas gracias, Cristian. Javier, ustedes, ¿cómo nos pueden platicar desde Sistema B cómo genera impacto una empresa de Sistema B y también algunos ejemplos de empresas certificadas que nos pudieras compartir? Totalmente. Miren, desde esta mirada de querer construir una nueva economía que sea más equitativa, más inclusiva y más regenerativa, desde Sistema B buscamos, como decía Cristian, precisamente cómo podemos acompañar a las empresas en ese camino de tomar conciencia. Y para ello, la herramienta de evaluación B es quizá el principal aporte del Sistema B a este camino, por decirlo así. La herramienta de evaluación B es una herramienta gratuita que lo que busca sobre todo es que las empresas puedan medir precisamente su evolución en base a 5 pilares: el pilar de la gobernanza, el pilar de los trabajadores, de la comunidad, del medio ambiente y de los clientes. Es una herramienta a la que pueden acceder las empresas a través de la web evaluacionb.net y ahí cada una de ellas puede empezar de una forma sencilla, pregunta a pregunta, a ver cómo va precisamente este camino, esta evolución. En la medida en que van respondiendo a estas preguntas, van obteniendo un puntaje. Lo valioso de esto es que a las empresas, por un lado, Sistema B lo que busca con esta evaluación para las empresas es que, por un lado, tengan una forma de acceder o tengan una forma de reportar transparentemente cómo es su desempeño. Por otro lado, es una evaluación que está en constante evolución. Lo que buscamos con esto es responder también a los desafíos que tenemos frente a lo que hay en el exterior. Sabemos que la conciencia que tenemos de los desafíos sociales y ambientales no es igual ahora en el año 2021 que hace 10 años. Y como tal creemos que esta evaluación tiene que estar también evolucionando para que las empresas puedan precisamente profundizar en su impacto. Y otro elemento que es fundamental también que buscamos con la evaluación para las empresas es que no solamente estén reportando, como comentábamos, de cara a lo que es a sus accionistas, sino también que tengan esta mirada integral de cómo han de responder social y ambientalmente. O sea, esta mirada de triple impacto. Considerando esto, la certificación B sería como el premio a esta medición. Desde Sistema B buscamos que haya cada vez más empresas que midan y mejoren su impacto con esta herramienta. Aquellas que mejor desempeño tienen pueden acceder a esta certificación, que es la certificación B. ¿Qué empresas podríamos considerar ahora? En este momento, a día de hoy, hay más de 140.000 empresas en todo el mundo que se miden con la herramienta, con la evaluación B, pero aproximadamente solamente hay unas 3.900 que se han certificado. ¿Esto qué significa? ¿Que es una herramienta elitista? No, lo que buscamos precisamente es tener estándares elevados, pero invitar constantemente a la interconexión y a la interdependencia entre las empresas. Tenemos empresas como mexicanas, como Iluméxico, que se han certificado como empresa B, que tal como comentaba Guillermo, han llevado el propósito al corazón de su actividad. Y el propósito de Iluméxico precisamente es llevar iluminación a todos los hogares mexicanos. Allá donde no llega la CFE en México, llega Iluméxico a través, o en muchos hogares donde no llega, obviamente no a todos, pero llega a través de un sistema de paneles solares con este propósito, con el propósito de llevar iluminación a hogares donde no llega, en este caso, el servicio público. Por otra parte, tenemos empresas, y considerando en este caso un tema fundamental, lo que buscamos también desde Sistema B es como las empresas no solamente pueden mejorar sus prácticas de acción empresarial, sino también contribuir a resolver los principales problemas sociales y ambientales que estamos viviendo. Y en este caso tenemos empresas como Pixa, que atendiendo el desafío que tenemos de empleabilidad de los jóvenes, lo que busca es precisamente a través de su actividad de un restaurante que hacen pizzas, el generar oportunidades de empoderamiento para jóvenes.
Para cerrar, una que nos gusta destacar mucho, sobre todo por la relevancia que tenía antes de certificarse como empresa B, es el restaurante Pujol. Pujol saben que es el restaurante Enrique Olvera, uno de los chefs más reconocidos de México. Pujol no necesitaba ser B para ser reconocido como restaurante. Sin embargo, decidieron empezar la evaluación y en este caso obtuvieron la certificación con el compromiso de no ser uno de los mejores restaurantes del mundo, sino sobre todo uno de los mejores restaurantes para el mundo. Con esto cerraría, si quieres, y podemos escuchar a Raúl. Muchas gracias, Javier. Agradecemos mucho tu participación y me gustaría aquí que finalmente para cerrar esta ronda nos platicara, Raúl, qué prácticas encontramos alineadas en las empresas a esta filosofía de capitalismo consciente y algunos ejemplos que tengan afiliados a el sistema. Gracias. Entiendo que tenemos muy poco tiempo, entonces voy a hacer algo que creo que todavía mejor puede servirle más al auditorio, pero quiero retomar el tema de la jornada, de la conciencia y el tema del sistema B. Para mí es como el uso del celular. Si pensamos en 3 generaciones, mi abuelo le costó mucho trabajo entender el celular, hizo lo mejor que pudo. Yo me adapté a él, mis hijas nacieron con él. Lo mismo pasa con este tema de la cultura en las organizaciones. Entonces, hay empresarios hoy en día que arrancan de cero su organización y su jornada empieza desde otro lugar. De cero empiezan y son extraordinariamente conscientes en la forma en que plantean la empresa. Hay empresarios que estamos más en esta generación, que aprendimos de la otra generación y estamos modificando los negocios que tenemos hoy para llevarlos allá. Y hay empresarios que están en la tercera generación, o digo, primera generación en este caso, que están tratando de jugar con el celular, están tratando de entender estos conceptos que son realmente conceptos complejos, porque la información es cerrada, ¿por qué la voy a abrir? Porque se trata de maximizar el idea, ¿por qué no voy a hacer esto? En fin, lo que creo que está pasando y hacemos de capitalismo consciente es que estamos dirigiéndonos a los empresarios en el nivel en el que se encuentren en su jornada. Porque es una jornada, eso es muy importante. Es un camino que empieza usando herramientas como el sistema B, etcétera. Empieza la jornada donde quiera que estés. En México me encanta poner 2 casos interesantes. El caso en el norte de México, Merco, es una cadena de supermercados, y Merco, bueno, pues el hijo, Javier, está moviendo junto con él, por iniciativa del padre, con el hijo, moviendo la empresa hacia el siguiente nivel y han hecho cosas extraordinarias. Por ejemplo, son uno de los que en retail pagan más alto a todos sus empleados, están rompiendo y tienen menor rotación, KPI es muy importante. Pero en el otro caso está en México, justo, que es un startup, seguramente va a ser un siguiente unicornio de 1.500 millones de dólares, va a disrupir la industria y estos chavos arrancaron de otro nivel. Te lo regreso porque nos queda un par de minutos. Muchísimas gracias, Raúl, por el mensaje y bueno, también los ejemplos de Merco, que yo también soy una gran admiradora de lo que hacen. Y a mí, aquí me gustaría como que para cerrar precisamente este segmento, cada uno de ustedes diera un mensaje final. Tenemos solamente un par de minutos, pero para cerrar con esto y qué les quieren dejar a la gente del Women Economic Forum. Empezamos entonces ahorita con Javier, continuamos contigo. Sí, pues para cerrar y además de agradecer otra vez la invitación, también entender que la empresa forma parte de un sistema y esto es algo fundamental. La mirada de Sistema B, como su propio nombre dice, es que lo que buscamos con las empresas es sumar dentro de un ecosistema al que estamos tratando de contribuir desde la perspectiva empresarial. Entonces es fundamental que empujemos también hacia la mayor conciencia del consumidor, también de la perspectiva pública, del poder público, también desde la perspectiva del ámbito de los inversionistas y también, tal como estamos viendo, desde el ámbito de la academia. Con esa mirada tratemos de evolucionar y también con este punto de perspectiva sistémica, interdependencia entre los seres. Sería con lo que terminaría yo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Cristian, ¿qué nos quieres decir? Sí, pues yo invitaría a que se sumen, ¿no?, a estos movimientos, cualquiera con el que se sientan afines, y también pues que si bien pues es un salto grande pues, que tenemos que hacer, no lo tienen que hacer solos o solas. Es importante también, y me gustaría mencionar que tengo el gusto y el honor de colaborar con todos los que están presentes, entonces creo que todos queremos lo mismo y precisamente podemos unir esfuerzos para pues, hacerlo realidad. Gracias, Raúl. Bueno, para mí lo que quisiera decir es que hay que retar el status quo. Donde sea que estés tú ahorita en tu organización, en el momento en el que estés, hay que retar el status quo, porque lo que necesitamos es romper el techo de cristal y el premio al final del camino es, uno, si hay mejores resultados económicos y todos los KPIs convencionales son mejores,
pero sobre todo y mucho mejor, estamos haciendo algo mejor para todos. Con esto cierro. Muchas gracias. Guillermo. Bueno, yo cerraría diciendo que hay que poner manos a la obra y efectivamente no todo lo que enfrentas va a poder cambiar, pero nada va a cambiar hasta que lo enfrentas, así es que tenemos que accionarnos si es que queremos un mejor planeta. Muchas gracias a todos ustedes por compartir sus visiones. La verdad es que ha sido un honor compartir este foro con ustedes hoy y pues que tengan todos un extraordinario día. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.